El Chapo Guzmán, el hombre que resuena en los rincones más oscuros de México y en las salas de justicia de todo el mundo. Nacido en las áridas montañas de Sinaloa, este hombre se convertiría en uno de los criminales más poderosos y temidos del siglo XXI. Pero su historia, llena de traiciones, sangre y poder, es también la de un hombre que nunca se rindió, escapando de las garras de la ley una y otra vez. Este es el relato del ascenso y la caída de Joaquín El Chapo Guzmán. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957, en La Tuna, un pequeño y olvidado pueblo de la Sierra de Sinaloa. Criado en la pobreza extrema, el joven Joaquín rápidamente encontró en el narcotráfico una salida. A los 15 años ya estaba involucrado en el cultivo de marihuana y amapola, las plantas que florecen en la región y que serían la base de su futuro imperio criminal. Bajo la tutela de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, líder del entonces todopoderoso Cártel de Guadalajara, el Chapo aprendió las reglas del juego. Como sicario, Guzmán ganó su reputación por su eficiencia y brutalidad, pero no era solo un ejecutor, era también un hombre ambicioso, con una visión para el negocio que lo llevaría a lo más alto. El ascenso del Cártel de Sinaloa. A finales de los años 80, la detención de Félix Gallardo marcó el inicio de una nueva era en el narcotráfico mexicano. El Cártel de Guadalajara se fracturó y de sus cenizas surgieron varias facciones, entre ellas el Cártel de Sinaloa. El Chapo no solo revolucionó el tráfico de drogas, también revolucionó el mercado con una red de túneles subterráneos que cruzaban hacia la frontera de Estados Unidos. Estos túneles, ubicados con un sistema de rieles y ventilación, permitieron a Guzmán mover toneladas de drogas sin ser detectado, lo que le generó millones de dólares y consolidó su control con el mercado de drogas de Norteamérica. Pero su imperio no solo se limitaba a las drogas, el Chapo también involucró el tráfico de armas, asegurando que su cartel le tuviera siempre bien armado y listo para defender su territorio. Armas de alto calibre cruzaban la frontera de dirección contraria, abasteciendo a su ejército de sicarios y fortaleciendo su poderío en la guerra contra los rivales y las autoridades. Era un caluroso día de primavera, el 24 de mayo de 1993, cuando el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo llega al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El sol brillaba intensamente sobre la ciudad y el aire vibraba con la rutina diaria. Alrededor de las 15:45 horas, el cardenal arribó al estacionamiento del aeropuerto en su gran marquís blanco, acompañado por su chofer, Pedro Pérez Hernández. Sin embargo, lo que debía ser un tranquilo viaje de rutina se transformó en una escena de horror. Mientras el cardenal y su chofer se disponían a bajar del vehículo, fueron emboscados por un grupo de sicarios. En cuestión de segundos, el silencio del estacionamiento fue roto por una ráfaga de disparos. El cardenal Posadas Ocampo fue alcanzado por 14 impactos de bala, disparados con armas de alto calibre, incluyendo el famoso cuerno de chivo, el AK-47, y pistolas de 9 milímetros. A su lado, Pedro Pérez Hernández también fue abatido en la emboscada, sin ninguna posibilidad de escapar. El estacionamiento se convirtió en un caos de gritos y confusión, mientras los sicarios huían del lugar, dejando atrás el cuerpo sin vida del cardenal, cuyo asesinato sacudió a todo México y al mundo entero. Este hecho generó una crisis a nivel nacional, aunque las versiones oficiales señalaron que Posadas Ocampo fue asesinado por error en un tiroteo entre sicarios del Cártel de Tijuana y hombres del Chapo. Muchos creen que fue un ajuste de cuentas orquestado por Guzmán para enviar un mensaje a sus enemigos. Esta tragedia, que involucró a uno de los más altos jerarcas de la Iglesia Católica en México, marcó un punto de no retorno en la guerra entre carteles.
El asesinato del cardenal generó una presión sin precedentes sobre las autoridades mexicanas, que rápidamente buscaron a los responsables. Menos de un mes después, el 9 de junio de 1993, Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado en Guatemala y extraditado a México. Muchos creen que esta captura fue una consecuencia directa del caos desatado por la muerte de Posadas Ocampo, marcando la primer gran caída de Guzmán. El Chapo Guzmán enfrentó intensas rivalidades, tanto externas como internas. Su enemistad más notoria fue con los hermanos Arellano Félix del Cártel de Tijuana, desencadenado por un robo de mercancía de parte del Chapo. La venganza de los hermanos Arellano Félix desencadenó en el brutal asesinato de la esposa del socio del Chapo, Héctor Luis El Güero Palma, en 1989. Este ataque provocó una sangrienta guerra que culminó en la masacre de la discoteca Christine en 1992. Dentro de su propio cartel, el Chapo también tuvo conflictos significativos. La relación con el cartel de los Beltrán Leiva, con quienes inicialmente colaboró, se volvió problemática hacia los finales del 2008, culminando en una violenta guerra tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva en 2009. El conflicto con Dámaso López Núñez, antiguo aliado y aspirante a líder del cartel, estalló tras la captura del Chapo en 2014. La disputa interna se intensificó después de la fuga del Chapo en 2015 y continuó hasta la captura de Dámaso en el 2017. Finalmente, los Zetas, conocidos por su brutalidad, emergieron como un rival formidable en la década del 2010. Su expansión violenta y tácticas extremas, como la masacre de San Fernando en 2011, intensificaron los enfrentamientos con el Chapo y sus seguidores. Estos conflictos marcaron la trayectoria del Chapo y su cartel, contribuyendo a una era de violencia sin precedentes en México. Las guerras con los Beltrán Leiva, los Dámaso y los Zetas no solo definieron el paisaje del narcotráfico, sino que también tuvieron consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas. Las disputas por el poder y el control territorial, junto con la brutalidad de estos enfrentamientos, subrayaron la complejidad y el costo humano. Era la tarde del 8 de mayo del 2008, en Culiacán, Sinaloa. Edgar Guzmán López, de 22 años, conducía un vehículo de lujo que destacaba en el estacionamiento de un centro comercial. El clima era cálido, típico de la región, y la tarde parecía tranquila, hasta que el sonido ensordecedor de la ráfaga de disparos rompió la calma. Edgar, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, fue sorprendido por un comando armado. Los sicarios, utilizando fusiles AK-47 y AR-15, abrieron fuego sin piedad. En cuestión de minutos, más de 500 casquillos quedaron esparcidos por el pavimento y dejando el vehículo irreconocible. Edgar recibió múltiples impactos de bala, principalmente en el torso y la cabeza, quedando sin posibilidad alguna de sobrevivir. El asesinato de Edgar, un joven que apenas comenzaba su vida adulta, resonó profundamente, no solo en la familia, sino también en el mundo del narcotráfico. Su muerte marcó un antes y un después en la guerra entre cárteles. Este golpe devastador en su vida fue un recordatorio brutal de que en el mundo del narcotráfico nadie está a salvo, ni siquiera la familia del capo más poderoso. El dolor del Chapo por la pérdida de su hijo fue devastador. Se dice que lloró desconsoladamente y prometió vengarse de los responsables, marcando el inicio de una ola de violencia aún más feroz en Sinaloa. En el funeral de Edgar, en un gesto simbólico y extravagante, el Chapo mandó a comprar todas las rosas de la región y se lanzaron desde un helicóptero durante el recorrido de su carroza. Fueron aproximadamente 50,000 rosas rojas, cubriendo el féretro y las tumbas de los Guzmán, ocasionando una lluvia de rosas, algo jamás visto. Un acto que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. El asesinato de Edgar está rodeado de versiones contradictorias. Algunos reportes sugieren que fue una confusión durante un enfrentamiento, donde miembros del mismo cártel de Sinaloa lo habrían matado por un error. La guerra en ese momento se libraba contra los Beltrán Leiva, antiguos socios del Chapo, que se habían separado del cártel de Sinaloa tras la captura de Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo.
En enero del 2008, los Beltrán Leiva creían que Guzmán había traicionado a Alfredo, facilitando su arresto, lo que desató una sangrienta guerra entre ambos grupos. En este contexto, la muerte de Edgar se convirtió en un símbolo de las imprescindibles y letales consecuencias. Las mujeres en la vida del Chapo han jugado un papel crucial en su historia, tanto en su vida personal como en su imperio criminal. Joaquín El Chapo Guzmán se casó por primera vez en 1977 con Alejandrina Salazar, una mujer de su pueblo natal, La Tuna, Sinaloa. Con Alejandrina Guzmán tuvo varios hijos, incluidos Jesús Alfredo y César Iván, quienes más tarde se involucrarían en los negocios familiares, convirtiéndose en figuras claves dentro del cártel de Sinaloa. Su segunda esposa, Griselda López Pérez, fue la madre de Edgar Guzmán López, el primogénito del Chapo, asesinado en el 2008. Sin embargo, la figura más conocida en la vida del Chapo es Emma Coronel Aispuro, su tercera esposa y ex reina de belleza. Emma Coronel, nacida en 1989 en California, pero criada en La Angostura, Durango, conoció al Chapo cuando tenía 17 años y se casaron en 2007, cuando ella cumplió los 18. Fue madre de dos hijas gemelas, María Joaquina y Emalí Guadalupe, nacidas en el 2011. En febrero del 2021, Emma Coronel fue arrestada en Estados Unidos, bajo cargos de conspiración para traficar drogas y por ayudar a su esposo en la gestión de su imperio criminal. Se convirtió en un símbolo de la intersección entre la belleza, el poder y el crimen del mundo del narcotráfico. Las esposas y exesposas del Chapo no solo formaron parte de su vida personal, sino que también fueron figuras importantes en la estructura del cártel de Sinaloa. Tras su captura en 1993, el Chapo fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, donde compartió celda con su socio y amigo Héctor Luis El Güero Palma. Ambos habían fundado el cártel de Sinaloa, y su presencia en Puente Grande fortaleció la red de contactos y el control que ambos tenían sobre el cartel. El 19 de enero del 2001, Joaquín El Chapo Guzmán protagonizó su primera gran fuga. Según la versión oficial, Guzmán escapó escondido en un carrito de lavandería, burlando a guardias y autoridades. Este escape fue una humillación para el gobierno mexicano y catapultó al Chapo a una leyenda viva del narcotráfico. Sin embargo, el Güero Palma permaneció en la prisión, incapaz de acompañar a su socio en la fuga, lo que marcaría una separación definitiva de sus caminos. Pero no todos creen en esta versión. Existen teorías conspirativas que sugieren que el carrito de lavandería fue solo un señuelo. Según esas versiones, el Chapo escapó vestido de policía, mezclándose con los oficiales que acudieron a verificar la fuga. Además, se dice que Dámaso López Núñez, un alto funcionario penitenciario, que luego se convertiría en un aliado cercano, fue clave en orquestar esta fuga. Durante 13 años, Guzmán permaneció como un fantasma, dirigiendo su imperio desde las sombras, mientras su antiguo socio, el Güero Palma, seguía cumpliendo su condena. Esta fuga no solo fue un golpe para las autoridades, sino también un momento decisivo en la historia del narcotráfico en México, consolidando al Chapo como una figura legendaria y prácticamente intocable. El poder del Chapo no se construyó solo con violencia. La corrupción fue una herramienta esencial en su arsenal. Guzmán supo cómo comprar la lealtad de oficiales del gobierno, policías y militares, lo que le permitió operar con relativa impunidad durante años. Uno de los casos más notorios es el de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. García Luna, responsable de la lucha contra el narcotráfico, fue arrestado en 2019 en los Estados Unidos y condenado en el 2023 por recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. La corrupción en el gobierno fue una pieza clave en la compleja red del poder del Chapo, que construyó para sostener su imperio del narcotráfico. El 22 de febrero del 2014, el ejército mexicano logró lo imposible, capturar a El Chapo en un lujoso condominio en Mazatlán. Tras una intensa persecución, Guzmán fue finalmente encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Las autoridades creían que por fin habían puesto fin a su reinado del terror.
Pero el Chapo no era un hombre que se dejaba atrapar con facilidad. La noche del 11 de julio del 2015, el mundo entero quedó atónito cuando Guzmán escapó nuevamente de su celda, marcando su segunda gran fuga. Esta vez, la evasión fue aún más elaborada y espectacular. El Chapo y su equipo habían cavado un túnel de 1.5 kilómetros desde el interior de su celda hasta una casa de construcción cercana. El túnel estaba equipado con luz, ventilación y una motocicleta montada sobre rieles, facilitando el transporte rápido para la excavación. Este túnel fue una verdadera obra maestra de la ingeniería criminal, que mostró la calidad y el nivel de planificación involucrado en su escape. La fuga del Chapo en 2015 se convirtió en una humillación monumental para las autoridades mexicanas y en un evento que capturó la atención global. El impacto de esta fuga fue profundo. Demostró no solo la capacidad del Chapo para desafiar a las autoridades, sino también las debilidades en el sistema penitenciario mexicano. La fama y el desafío que representó este escape consolidaron a Guzmán como una figura legendaria en el ámbito criminal, mientras que la humillación para el gobierno mexicano fue notable. El Chapo no podía huir para siempre. Tras la impresionante fuga del 11 de julio del 2015, el líder del cártel de Sinaloa se mantuvo en la clandestinidad durante varios meses. Sin embargo, la presión internacional y nacional, junto con el trabajo meticuloso de inteligencia, no permitió que Guzmán permaneciera libre por mucho tiempo. En enero del 2016, 6 meses después de su espectacular escape, el Chapo fue finalmente localizado en Los Mochis, Sinaloa, un lugar en el que se sentía seguro al estar cerca de su base de operaciones. La captura fue el resultado de una exhaustiva operación de inteligencia llevada a cabo por la Marina Mexicana con el apoyo de agencias de seguridad de los Estados Unidos y México. El 8 de enero del 2016 se realizó un operativo en el que enfrentaron a varios de los guardaespaldas de Guzmán. Durante el violento enfrentamiento se reportaron disparos y explosiones que provocaron caos en la zona. El Chapo intentó escapar, pero su escondite fue finalmente cercado y capturado. Las imágenes de su arresto, que se filtraron rápidamente en los medios, mostraban a un Guzmán desaliñado y enrojecido, contrastando con la figura imponente del narcotraficante que había dominado el crimen organizado durante años. Un capítulo previo a su captura involucró a la actriz Kate del Castillo y al actor Sean Penn, quienes, según versiones, fueron utilizados involuntariamente por las autoridades para rastrear a Guzmán. La entrevista clandestina que realizaron con el Chapo, con la intención de producir un documental, fue clave para que las fuerzas de seguridad ubicaran su paradero y planificaran el operativo que terminó en su captura. En enero del 2017, un año después de su recaptura, el Chapo fue extraditado a los Estados Unidos. La extradición fue solicitada por el gobierno estadounidense debido a las graves acusaciones de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos. La decisión de extraditarlo fue también una medida para asegurar que no estuviera las posibilidades de escapar de la justicia nuevamente. En Estados Unidos, el Chapo enfrentó un juicio altamente publicitado en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York. El juicio comenzó en noviembre de 2018 y duró varios meses. Durante el proceso se presentaron pruebas contundentes sobre su papel en el tráfico de drogas y la violencia del cártel de Sinaloa.
El 17 de julio del 2019, Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua, más 30 años adicionales, en la prisión de máxima seguridad, ADX Florence, en Colorado. Esta prisión, conocida como el Alcatraz de las Rocosas, es famosa por su alto nivel de seguridad y sus estrictas condiciones de aislamiento. Ahí, en una celda solitaria, el supuesto todopoderoso líder del cártel de Sinaloa pasa sus días en el olvido, lejos del mundo y del imperio que una vez construyó. A pesar de estar tras las rejas, el legado del Chapo Guzmán continúa. Su familia, específicamente sus hijos, conocidos como los Chapitos o los menores, siguen disputando el control del cártel de Sinaloa contra la gente del Mayo Zambada, quien fue capturado el pasado julio del 2024. La figura del Chapo se ha convertido en un símbolo del narco mexicano, inspirando corridos, películas, series de televisión y youtubers. Pero detrás de esta imagen mediática queda la verdad de un hombre cuya vida quedó marcada por la violencia, la traición y un insaciable deseo de poder. Esta es la historia de Joaquín El Chapo Guzmán, un hombre que desafió la ley, pero que finalmente fue vencido por ella. El Chapo Guzmán, el hombre que se atrevió a desafiar a los gobiernos y a escapar a las cárceles más seguras, finalmente encontró su destino tras las rejas. Su historia es un recordatorio de que en el mundo del narcotráfico el poder siempre tiene un precio y la justicia tarde o temprano alcanza incluso a los más poderosos. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la vida y caída de Joaquín El Chapo Guzmán. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y darle un me gusta. Tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos, así que déjalos abajo. Hasta la próxima.